Antonio de la Cruz es integrante del Centro de Pensamiento Estratégico para Estudios Internacionales. Es uno de los analistas preferidos en los programas de NTN 24. Puede hablarnos no solamente de Venezuela, sino de este mundo que está cambiando tan rápidamente y tan radicalmente como nunca antes en la historia de la humanidad. De hecho, se habla que, por ejemplo, en un par de años ya tendremos Internet, pero gratuito en todas partes del mundo, que más o menos en 10 años o por ahí se acabará con la muerte. Es decir, no vamos a, la gente no se va a ir envejeciendo, que de hecho que somos la última, los últimos seres humanos que nacimos como los seres humanos hasta ahora, en el pasado, en los siglos y siglos, y van a eliminar la muerte. ¿Por qué? Porque la gente que nazca se va a saber exactamente cuáles son las debilidades las fortalezas y las debilidades que heredamos de nuestros padres. Por lo tanto, se van a poder enfrentar las posibles enfermedades antes que se dé, que la medicina no va a ser una medicina preventiva. En fin, la inteligencia artificial habla maravillas de ella, pero también tiene su peligro, como todo, como todo. Aquí tenemos entonces a Antonio de la Cruz para que nos hable de todo un poco, porque está sucediendo cada cosa. Está Silvo, está el caos en España para la gente del PSUV y para la gente de Podemos, por ejemplo. Está el triunfo nuevamente de ese dictador turco, Erdogan. Está, bueno, que hable, bienvenido. Muchas gracias, Napoleón. Bueno, empecemos por Citgo, por lo nuestro. Pues vamos a empezar por lo nuestro, que es algo que es muy importante para lo que representa para Venezuela en una institucionalización de la democracia, porque definitivamente reconstruir a Venezuela después del desastre en la que se encuentra desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de cómo volver a insertarla en el mundo internacional, Citgo es una pieza clave. Una pieza clave porque te permite los crudos pesados venezolanos refinarlos aquí en Estados Unidos a 5 días de las costas venezolanas y podrías empezar a enviarlo, procesarlo aquí porque nuestras refinerías hoy no tienen esas capacidades de poder generar suficiente combustible para reactivar la economía y tenerlo de vuelta en 5 días en términos de gasolina, en términos de fuel oil, en términos de gasoil, que te permitiría reactivar tanto la industria eléctrica que necesita estos combustibles para estar en línea y como para los vehículos tanto de transporte ligero como pesado. Entonces, realmente Citgo es una de las empresas que nosotros deberíamos conservar y que está amenazada de poderla perder. Pero no está perdida ya. Todavía no está perdida en su totalidad, porque ¿qué hizo los Estados Unidos, la administración Biden? Vino, la protegió durante el interinato con la licencia que le otorgó, que no podían ir nadie contra esos activos por alguna deuda que tuviese el país con algunos acreedores, y entonces la protegió hasta recientemente, hasta hace un mes con la última licencia. Después dijo, autorizamos al juez, que es el que está llevando la causa de Cristalex, a que liquide las acciones. No nos opondríamos, fue el concepto que usó. Pero después dio otra y le dijo, autorizamos a la Asamblea Nacional 2015 y a los órganos ad hoc, y aquí es PDVSA ad hoc, y todas las conformaciones, a que entren en una negociación con los acreedores y después nos traigan la propuesta de solución y nosotros veremos si la aprobamos o no. ¿Qué quiere decir eso? Le dijeron, bueno, siéntese con los abogados que están demandando y que han dicho que Citgo es alter ego de la República, en la que le dicen, no, lo que pasa es que Citgo y el régimen o el gobierno venezolano son la misma cosa y por eso pueden ir contra ella. Entonces, siéntese con ellos, evalúen y busquen una Ok. propuesta de solución. Entonces, ahí le Entonces dio, todavía no está perdido. ¿Y Guyana? ¿No está perdido también Guyana? no, Guyana sí, Guyana sí la tenemos perdida, porque Guyana fue a la Corte Penal Internacional y los argumentos utilizados ahí del equipo
negociador por parte de Venezuela no logró mostrar, sino más bien cuando se hizo el juicio anterior, era para evitar ir a un juicio después posterior y determinar si era o no, y no se logró mostrar las razones y por lo tanto vamos a un juicio con debilidades, vamos a poner, y creo que en este momento lo que está ocurriendo en Guyana en cuanto a su desarrollo energético y los intereses de una empresa como Exxon van a influenciar para que nosotros en Guyana no tengamos una buena opción de recuperar. Pero Exxon, con tal de que pueda hacer su trabajo allí, le importa que sea de Guyana como que sea de Venezuela, que puede llegar a acuerdos también con un gobierno venezolano. Acuérdate que Exxon es uno de los que no fue bien tratado con Chávez cuando tenía presencia en Venezuela y ellos realmente. Bueno, sí, ok, pero yo veo que por lo que me dices, todavía tienes esperanza de que esta gente pueda caer en un tiempo más o menos reciente posible. Si hubiese un cambio, pero vamos a tener que mostrar los dientes. O sea, yo creo que la fase que viene para mostrar nuestra soberanía en Guyana, habría que mostrar, por ejemplo, presencia militar, presencia de posición. Tendríamos que usar una estrategia diferente a la de llegar a un acuerdo vía corte, sino más bien con una posición más de poder, más de mostrar que ese territorio siempre ha sido Venezuela y es de Venezuela. Ahora, ¿cómo está la posición de la oposición venezolana? Llámase la posición oficialista, ¿cuál es el papel de Dinora? ¿Cuál es el papel de la Asamblea Nacional todavía que no terminan de cambiar a esos representantes que ganaron por el voto popular, pero que ya pasó su tiempo y se necesita una nueva votación? Es decir, ¿cómo está visto la oposición? Porque hasta ahora, lamentablemente, no se ha podido eliminar al régimen. Veámoslo de otro lado, veámoslo del lado de qué ha pasado con el régimen. El régimen ha ganado con estos nuevos gobiernos rosados en la región, han buscado lavarle la cara al régimen. Entonces, ¿qué hicieron esos países que reconocieron la Asamblea 2015? Pusieron en el congelador al régimen sin decirle nosotros te vamos a reconocer, sino que ha habido acciones que le flexibilizan las sanciones, pero sin el reconocimiento formal, pues esperando la elección presidencial de 2024, que es la solución que ellos han propuesto para salir de esta crisis política. Entonces, esa asamblea 2015 es una asamblea que está allí por necesidades para tenerla como un mecanismo de poder proteger a los activos, pero para ello se necesita tener un gobierno interino. Y ahí hay una discusión interna dentro de esa asamblea y ahí Dinora Figuera dice a veces que sí, dice a veces que no, dependiendo de los resortes de presión que tenga internos, porque para poder obtener los 360 millones de dólares que está aprobado por presupuesto por esa Asamblea 2015 y poder activarlo, necesita tener una figura de ejecutivo, de poder ejecutivo. Pero una vez que sale con eso, sale la presión por parte de un sector de PJ que le dice no puede porque eso es una negociación que se hizo con Maduro, de que había que eliminar la asamblea, el interinato como tal. Entonces, por eso, cuando uno escucha de que sí y que no, entiendo que Dinora está llegando a la ciudad mañana para poderse entrevistar con el Departamento de Estado, A la para ciudad buscar de Washington, dices tú. Sí, a la ciudad de Washington, para poder buscar un mecanismo de cómo manejar esa relación precisamente que los factores políticos, jefes de los partidos del G4, acabaron con la figura de interinato que se les alertó muchas veces que no era conveniente para la lucha que venía en términos electorales, pero que pensaron que los Estados Unidos los iba a reconocer, pero sabemos que en Venezuela no hay un gobierno parlamentario y por lo tanto es necesario tener una figura de que el poder ejecutivo tenga presencia y visibilidad. Cuesta mucho acabar con una dictadura tradicional, más con una narcotiranía y apoyada por el narcotráfico, por las peores dictaduras del mundo y en un mundo tan cambiante como esto. Esto lo digo como preámbulo a la pregunta que te voy a hacer.
ha estado a la altura, a pesar de que no ha logrado su primer objetivo, nuestra, en líneas generales, nuestra oposición, nuestra dirigencia de oposición? No, si lo vemos desde el punto de vista histórico, no ha tenido voluntad de poder. Cuando ha tenido las opciones de poder hacer un jaque mate, generalmente no lo consuma. Entonces, no está a la altura porque si tú, cuando tú eres político y estás luchando, tú buscas el poder, pero vemos que aquí cada vez que había una oportunidad, por ejemplo, y tú lo conoces muy bien, cuando se gana en el 2013, había que ir al CNE, ahí hay una voluntad de poder, va a haber un costo político en términos de que posiblemente hubiesen ocurrido unos muertos, pero bueno, ese es el costo del poder, ¿ok? Entonces, que hoy, si lo evaluamos en términos históricos, ha habido más muertes hoy, si tú sumas todo, que en ese momento hubiese ocurrido. Igualmente, cuando hubo la oportunidad de hacer el referendo revocatorio, con aquella concentración en la autopista, que había que forzar, porque había todo el esfuerzo, tampoco hubo la voluntad de poder de llegarlo, porque lo desarmaste, lo desarticulaste en un momento por una llamada del Papa Francisco, donde dijiste que te habían pedido que ellos iban a mediar. Y así, cuando lograste reconocimiento por 60 países, ¿verdad? Como un gobierno interino, no constituiste un gobierno orgánico en términos de tener algunos ministros que pudiesen trabajar, un ministro de la defensa, un ministro del interior, que podían hacer lazos con gobiernos exteriores que le permitiría articular una estrategia interna. Entonces, cuando vemos eso, decimos no ha habido una vocación de alcanzar el poder. Claro, Hoy, pero eso tiene unos primeros responsables que al fin y al cabo son los dirigentes, ¿no? Como, lógicamente. Pero esos dirigentes no creen mucho en la dependencia de la política norteamericana, que nunca ha sabido nada de política exterior, ni en la América Latina, ni en Europa, ni en el resto del mundo. Siempre han metido la pata. es cierto que había una dependencia de esa dirigencia política de qué mira, qué busca Estados ¿Cuál es la Unidos. responsabilidad de los gobiernos Y vaya, norteamericanos para que la dirigencia política venezolana, que cuenta como su principal apoyo el norteamericano, ¿ok? ¿Cómo se llama? Se equivocara tanto, porque se equivocó, pregunto yo, tanto la dirigencia política como la dirigencia norteamericana. ok. Ahí deberíamos ver un ejemplo que es el de Volodymyr Zelensky. Recordemos que cuando Volodymyr Zelensky aparece en escena y dice, yo no me voy, a él le ofrecen un avión Uh -huh. para salir de Ucrania. Él dice, no, yo no me voy de aquí. Yo lo que necesito es que me armen y me ayuden a enfrentar este que me está atacando. O sea, tú tienes, si bien es cierto, la política exterior norteamericana no tiene, por ser muy, toda la información muy vertical, no hay comunicaciones horizontales y a veces por eso se equivocan en la aproximación. Zelensky ha mostrado que cuando tú tienes una visión política clara, tú puedes lograr otros objetivos con la política estadounidense. Entonces yo creo que aquí la dirigencia política venezolana de esos partidos no ha tenido esa vocación y decir, no, nosotros no vamos por esta vía y necesitamos que ustedes nos ayuden en esto. De esto recuerdo mucho un gran amigo de Israel que en la lucha contra el mundo palestino y los árabes, él decía, con los Estados Unidos uno no puede esperar que ellos te uno tiene que meterlo en la lucha, en la decisión que uno tome, porque ellos no son suficientemente efectivos si tú los dejas sin plantearle y meterlo. Hay que traerlo, hay que crear, en otros términos, la crisis para que ellos se tengan que meter, porque de otra manera buscan, evitan, y lo hemos visto. Recordemos la Segunda Guerra Mundial, lo que costó para Churchill llevarlo a la guerra hasta que le atacaron en Pearl Harbor, que se vieron obligados a meterse, pero les costó muchísimo. O sea, esa fue una labor Claro, considerable. porque es que el pueblo norteamericano, sobre todo en casos como el de Vietnam o Afganistán, dice, bueno, pero entonces mis hijos van a ir a un sitio donde no sabemos ni siquiera dónde queda, ¿ok? No nos interesa, tenemos muchos problemas aquí,
Entonces voy a mandar a mis hijos, voy a aceptar y voy a estar agradecida de mandar a mis hijos a que puedan morirse, ¿no? Por algo que se llama ¿qué? Que se llama democracia, capitalismo, libertad, ¿no? Vamos a arreglar primero nuestros problemas. Supongo que eso es lo que piensa el pueblo y no apoyan a los dirigentes. Fíjate lo que le costó al pueblo, al presidente norteamericano de turno, entrar en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que esperar que le bombardearan Pearl Harbor. Es correcto, Ujú. porque es cierto, y uno lo puede entender, porque yo tengo que poner la sangre de mi pueblo, si Ujú. tú no, que era una de las críticas que le hacían cuando se pedía la invasión a Venezuela, pero ¿por qué yo voy a poner la sangre de mis jóvenes si tú no has sacrificado parte? Ha habido sacrificio con las marchas y lo que había sucedido, pues en Venezuela se ha dado una lucha y ha habido, pero no lo suficientemente coherente y contundente como para poder Además, unidos los estudiantes, pero fundamentalmente los militares. Por cierto, hay más presos militares que civiles en este momento. O sea, que es que hay gente, militares que realmente son patriotas, que quieren que se cumpla la Constitución, ese tipo de cosas. No Sí, estoy diciendo con todos los militares en general, pero lo primero que hacen esas dictaduras es comprar al generalato y meterlos en negocios, ¿no? Para que no los tumben. Pero es que el generalato tampoco es quien decide, deciden los tenientes coroneles, ¿no? los capitanes mayores y tenientes coroneles, Ajá. porque son los que tienen mando de tropa. Y ahí básicamente cuando Chávez se dio cuenta en el 2011, bueno, el 2011, sí, en el 2002, perdón, Ujú, que no controlaba la línea de mando, él ujú. precisamente desmembró todos esos componentes y para poder hacer un golpe en Venezuela, porque uno tiene la bala, otro tiene el revólver, otro tiene en la toma de decisión, quiero decir, los tanques, y cuesta mucho hoy armar por sí mismo un golpe. Eso Chávez realmente lo diseñó para desarticular una posible intentona militar Ok. en Venezuela. América Latina y América Central, ¿no? Y para aquellos que consideran que México está en América del Norte, está roja rojita, cuando no rosada rosadita. Se habla a nivel mundial de la decadencia de las democracias, es decir, que se están perdiendo las democracias en el mundo entero, no solamente en Venezuela o en América. ¿A qué se debe eso? ¿Qué pasa con la democracia? Porque tú tienes un artículo bien interesante, tu anterior, no el último, el anterior, sobre la defensa de la democracia. Pero para defender la democracia hay que estar claro en las debilidades de la democracia y las meteduras de pata de los dirigentes democráticos. La democracia ha venido sufriendo desgaste o sufre un desgaste después de la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, en términos de que se pensaba que por la propia dinámica de haber derribado o haber ganado la Guerra Fría, era un modelo que iba a fluir naturalmente en términos de prosperidad, en términos de generar mayor beneficio a los sectores populares, cerrar la brecha esa de desigualdad entre los más ricos y los más pobres. Y eso realmente no ha ocurrido con esa celeridad. Tuvimos la crisis financiera de 2008 y eso realmente ha creado una situación en que esas expectativas generadas por la democracia, porque la democracia es consenso, la democracia es gobernar para el bien común, no ha generado los beneficios esperados. Pero la democracia tiene la libertad, que es muy importante en la parte del ser humano. Yo creo que el valor de la libertad y la propiedad privada, igual que el sistema capitalista, son tres elementos que la democracia per se te da y que te permite, si bien no has podido lograr ese estadio de desarrollo, te permite crecer y te permite buscar soluciones. Sí, Entonces, pero frente a eso, perdona, recuerdo una afirmación que me dijo Marcos Pérez Jiménez cuando lo estuve entrevistando. Yo lo que no estoy de acuerdo es con la frase del himno nacional, el pobre en su choza libertad pidió. El pueblo lo que necesita no es vivir en una choza, sino vivir en una casa decente, humilde, pero decente si tú quieres, tener educación y tener trabajo, ¿no? Para poder tener luego libertad, porque el pueblo tiene que comer todos los días y tener esperanza. cierto,
Lo que pasa también, la democracia El pueblo genera... somos todos, por cierto. Yo hablo del pueblo, no de la gente solamente humilde, hablo del Sí, pueblo, de sí, sí, todos. sí, yo Ah. iba para allá. Dentro de ese pueblo, la democracia lo que logra es sacar un gran sector de la pobreza a la clase media. La democracia, Como hizo ADE y COPEI, sobre todo en los primeros años de los gobiernos de la llamada Cuarta República, aunque esta no es la quinta. Esto es el detritus de la cuarta. Ujú. ajá, esto es una continuación de la cuarta, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa clase media que es educada, que prospera, que a través del ascenso social se logra con la educación, ¿verdad? Con la meritocracia, esa fortalece los valores de la democracia y son los que realmente protegen a la democracia. Sin embargo, cuando vemos América Latina, que ha habido un giro hacia nuevamente a posiciones rosadas o rojitas, podemos pensar, Napoleón, de que le está llegando su hora. ¿Por qué? Vimos cómo en Paraguay ganó otra vez el Partido Colorado. Por primera vez, después de mucho tiempo, el Partido Gobierno vuelve a ganar. Y sobre un discurso de sacar a los pobres de allí, de sus sectores, y poder un discurso de progreso. Vimos que en Chile, para la nueva constitución, ganó el partido de Cast, que es un partido de derecha y muchos lo llaman de ultraderecha, para poder escribir nuevamente esa constitución que tanto quieren los chilenos porque no aceptan la constitución de Pinochet que siga vigente. Vemos cómo en Argentina la discusión está entre la derecha y la ultraderecha, entre la Burrich y Milei, y cómo ellos surgen, como el peronismo podría, y sobre todo el kirchnerismo, podría perder nuevamente y volver a surgir. Y vemos cómo en España barren al Partido Socialista, al PSOE, y lo hacen y lo obligan a adelantar las elecciones generales para julio, 25 de julio, si mal no recuerdo, por la gran derrota que acaba de sufrir. Nosotros sabemos que eso tiene impacto para nosotros. La En, derrota ha sido impresionante, ajá, ha como nunca perdido antes. Ajá. regiones, ajá, nunca antes el PP había tenido tantos lugares en que gobernar. Ha perdido regiones autónomas que eran impensables para el PSOE. Entonces tú ves, ¿verdad? Cómo, y eso impacta. O sea, a veces en la teoría del caos hay algo que tú debes recordar, que un aleteo, una mariposa en Japón genera un tornado en Texas. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento en la que esos populismos también están generando un desgaste de estos gobiernos. Lo Sí, estamos pero viendo. es verdad, pero es mucho más fácil acabar con un gobierno democrático que con una dictadura. Ok, bueno, vamos para allá. Lo que pasa es que tenemos en América Latina tenemos tres, ¿verdad? Ahorita fuertes, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y Nicaragua es lo peor. O sea, Nicaragua está en el extremo casi como Norcorea. O sea, está en la misma, si uno lo ve, en la manera como maneja el Ok, es poder. verdad, pero también el Petro que llegó ya como presidente, diferente al Petro que llegó previamente a un puesto público importante, y el Lula que llegó, ¿no? No son, es diferente también al primer gobierno de Lula, son como más radicales. Ellos están en una línea de acción muy alineada con el Foro de Sao Paulo y con el Grupo de Puebla, ¿ok? Y sobre todo Lula, ¿ok? Y creen que es el momento de volver a consolidar eso que tuvieron cuando estuvieron en la presidencia en el 2000, cuando estuvieron hasta el 2010, 2012, que estaba también bastante roja, rojita la región, que estaba Correa en Ecuador, que estaba Lula, el único que no había era Colombia, ¿verdad? Estaba Michelle Bachelet en Chile, teníamos los kirchneristas en Argentina, teníamos a Pepe Mujica en Uruguay, ¿verdad? Si recordamos ese momento, entonces quieren consolidarla porque creen que es el momento nuevamente, pero la caída de posiblemente de España, que era un elemento que conectaba con Europa, con ese proyecto, porque España asume la presidencia pretémpore de la Comisión de la Unión Europea, es el presidente pretémpore, y pensaban tener una agenda. Recordemos que hay una reunión CELAC, Unión Europea, ahora en julio, donde, y por eso hace una reunión hoy, o bueno, pasado mañana,
Lula en Brasil con los presidentes buscando armar una agenda para alinearla precisamente con la europea, pero resulta que si gana el PP, esa agenda va a tener que ser revisada. Entonces, por eso digo, hay una cierta, va a ser difícil las tres dictaduras que tenemos en la región, pero sabemos que las instituciones, por ejemplo, en Colombia funcionan. Cuando Petro quiso darle una orden a la fiscalía, los tribunales se lo dijeron de frente y tuvo que recoger. Hoy sabemos que Lula está perdiendo ya también popularidad en términos porque tiene esa agenda que tú estás señalando. Petro también ha ido perdiendo popularidad. Entonces, ahí las instituciones todavía no están erosionadas, no están bajo el dominio. Pero ¿por qué la gente, hay pueblos que, o los pueblos, creen en dictadores? Por ejemplo, allí está Turquía. Es decir, ¿cómo es posible que vuelva a ganar ese elemento? Por ejemplo, ¿cómo es posible que en Venezuela todavía haya gente que añore a una dictadura? Y dice, bueno, pero ¿por qué quieren una dictadura? O sea, no la tienen ya en Venezuela, ¿para qué quieren otra dictadura? Es decir, ¿por qué los pueblos en un momento dado añoran a ese jefe, caudillo de tribu, jefe, el macho, ¿no? El que me va, ese sí, él solo me va a arreglar el mundo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que motiva en la mente de esa gente? La dictadura lo que tiene es que la toma de decisión es mucho más expedita que en la democracia. La toma de decisión en la dictadura es la voluntad del caudillo, la Mm. voluntad del dictador. En Más democracia, peligroso todavía. por eso, te puede llevar a los dos lados, pero en términos de pueblo, de necesidades, de buscar satisfacer tus necesidades, tú consideras que es un modelo que podría darte eso que te está ofreciendo a través del populismo, te enamora, crees en esos mensajes que te están dando y piensas que vas a tenerlo. Entonces, como hoy las tres grandes son el populismo, la polarización y la posverdad, son los tres grandes fundamentos que sostienen estos caudillos. Entonces, podemos ver cómo engañan, cómo enamoran a los pueblos y vuelven a creer, porque a través del dominio de los medios de comunicación, de las redes, hacen que ese mensaje se mantenga, que fue un poco lo que ocurrió en Turquía. En Turquía, Erdogan tiene dominio sobre las redes y los medios de comunicación y el mensaje que manejó fue que el opositor estaba vinculado al terrorismo, a los kurdos, y generó miedo en ese sentido y bloqueó con un nacionalismo islámico su voto. A pesar del desastre de gestión económica, tiene la inflación octava más alta del mundo, no supo manejar la parte de las consecuencias del terremoto que sufrieron recientemente, tiene una economía en decreciendo. Entonces, a pesar de todo eso, ese mensaje nacionalista fundamentado con el islamismo, él logró despertar, mantener esa esperanza a pesar del desgaste de haber estado en gobierno por 20 años. Entonces, ¿qué ocurre? En términos de esa lucha interna, se necesita tener liderazgos que permitan confrontar, porque estamos en una polarización, a estos líderes y poder mostrar un distingo en términos de mejorar la calidad. Y por eso puse de ejemplo Argentina, que no quiere nada saber del peronismo, los jóvenes sobre todo. Por eso pongo de ejemplo hoy España, con esos gobiernos en Madrid, a través de Isabel Díaz Ayuso, que ha mostrado un camino para poder vencer ese planteamiento del PSOE, donde primero se llevó a Pablo Iglesias de la extrema izquierda y ahora podríamos decir, aunque no es ella, Como una gran mayoría tiene que adelantar las elecciones, lo más probable es que pierda el PSOE, porque el PSOE no es el PSOE de Felipe González, como Acción Democrática no es la Acción Democrática de Rómulo Betancourt, de Leoni, ¿no? Ni siquiera de Jaime Lucinchi, pero, ok, y va a entregar si pierde el poder, como hizo el PP cuando perdió y como hizo el PSOE cuando perdió y se lo entregó al PP.
y todavía hay dos partidos mucho más fuertes. En el caso venezolano, que no es una dictadura tradicional, que es una narcotiranía manejada por gente vinculada con el narcotráfico, denunciada en la Corte Penal Internacional, buscada y tiene un nombre por la justicia norteamericana. ¿Por qué mucha gente cree que si hay unas elecciones donde además un presidente ilegítimo, porque ya lo dijeron que eran ilegítimos, que es Maduro, se va a enfrentar a ello, si una enorme mayoría vota en contra de Maduro, van a entregar? ¿Por qué esa narcotiranía que no es una dictadura, que no es Marcos Pérez Jiménez, que no es, ¿cómo se llama? Pinochet? ¿Por qué van a entregar? O sea, ¿cuál es la razón? Explícamela. Veamos. Estados Unidos y esos 60 países o lo que hayan sido que no reconocieron la elección de 2018 porque la consideraron ilegítima y que salió Maduro de el concierto de naciones democráticas, ha venido sosteniendo que la solución es una solución democrática en Venezuela, electoral. Entonces, en ese sentido, han venido y se ve muy Me fuerte estoy con una. sosteniendo que la mejor solución, la menos mortal para el pueblo, para que con menos muerte, es elecciones. Pero eso no significa que eso se dé. Bueno, voy para allá. Bueno, voy construyendo, ¿no? Hacia dónde Uh -huh. está yendo. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos han venido cediendo ante esa propuesta y vemos cómo liberaron a los sobrinos, sacaron de la lista OFAC al sobrino de los sobrinos de Cilia Flores, ¿verdad? Vemos cómo le dieron la licencia a Chevron para que fuera a Venezuela y pudiese aumentar la producción y poder generar los recursos suficientes, algunos más extra para el régimen. Vemos cómo ahora dicen estamos buscando que los 3.200 millones no tengan riesgo para ser administrados por la ONU. Entonces vemos cómo ha ido No, están entregando. pidiendo que los administren ellos. Uh -huh. Entonces han venido entregando condiciones como para demostrar de que por el lado de todo lo que ha venido diciendo ese régimen, no se están creando condiciones. ¿Qué pasa? Que el proceso, como es un proceso electoral, el proceso electoral arranca con unas primarias en la oposición para después unas presidenciales el próximo año, en el 2024. Eso te permite volver a construir una esperanza dentro del país que hasta ahora había decaído y se había desgastado. Sí. Y esa esperanza, en mi mejor entender, creo que la está encarnando María Corina Machado. O sea, María Corina Machado viene mostrando una fuerza a través del contacto con la gente. Ok, ella la dejan ser la candidata y la dejan ser no solamente el régimen, sino sus enemigos en la oposición. Ok, y va a unas elecciones y gana las elecciones. Ajá, entonces. Ok, supongamos que gane la elección y le hagan trampa, como tú dices, no se la reconozcan y tenga como mostrar. Porque aquí no es solamente que te hagan trampa o no te la den, tú tienes que demostrar, porque Andrés Velázquez demostró que le habían robado las elecciones, pero no se pudo, no hubo un acuerdo ahí en ese G4, no sé qué pudo, no tengo la información que pasó, pero a la final no pudo revertir el resultado. Entonces, Pero aquí, el G4 no existía cuando Andrés Velázquez, ¿cómo se llamaba esa? La unidad. Tú hablas de Capriles. No, estoy hablando Ahora de. dicen que no No, ganó las elecciones. Velázquez ganó en la elección, acordémonos, de hace que 8 años, 7 años, que él Tú ganó. hablas de las elecciones como gobernador de Como Bolívar. gobernador, sí, sí, Ah, de Bolívar, sí. Esa estoy hablando. Él ganó esa, y sí. tenía las actas. ¿Okay? Mm. Y no, en ese momento, por la razón que haya sido, no se cobró, vamos a ponerle como se dice en el árbol político. Entonces, con María Corina Machado, yo creo que si ese proceso se da, podríamos ver realmente un pueblo en la calle reclamando, y ese escenario que tú estás describiendo de una lucha en la calle se podría ver. Y allí Maduro, lo que se llama, tendría que tragarse la luz roja.
¿Qué llamo yo tragarse la luz roja? Tendría que usar métodos represivos, y que esta comunidad ha venido diciéndole, nosotros pensamos que esa es la solución y que sus aliados Tendría que naturales. matar gente con el ejército como intentó Chávez Frías, ¿ok? El 11 de abril, pero los militares se le echaron para atrás la mayoría. Pero es que ahora se le van a echar para atrás para no matar gente y apoyar a María Corina. Tú tienes, no, lo que estoy llevando es este razonamiento, tú tienes también que Petro y Lula, que sí son de alguna manera democráticos, también van a tener que ver. Entonces, el pensar de que Maduro pueda tener esa mano libre le va a costar mucho. Y si se traga la luz roja, vamos a ver escenarios distintos a lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que hay nuevamente una oportunidad para poder mostrar eso que te digo, esa voluntad de poder que se necesita por parte de la oposición, de querer ser poder en Venezuela. La No, pregunta no era si había o no que seguir luchando, aunque no haya muchas esperanzas. Sí hay que seguir luchando y hay que demostrar que la mayoría está en contra de ellos. El problema es si ellos, que no tienen a dónde ir, porque tienen el problema de la Corte Penal y de la justicia norteamericana, no, que tendrán que irse, no sé si a Cuba, no sé si Cuba los recibiría, a Rusia tendrían que irse, supongo yo, o a China, si es que China los acepta, si ellos van a entregar. en Venezuela yo pienso que si se da esta circunstancia donde hay una mayoría en la que va a mostrar que hay un rechazo al régimen y que los costos son mayores, van a tener que entregar, pero van a negociar su salida definitivamente, como lo está señalando. Esto no es que van a salir y los va a poder mandar a La Haya, no, ellos van a negociar su salida porque tienen todos los mecanismos y los canales de comunicación para negociar esa salida, que sería lo que le permitiría ganar su exilio dorado o su forma de salir del poder. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, no hemos hablado pero rápidamente nos queda menos de un minuto. ¿Por qué no, Rusia no ha podido con Ucrania? Si pensaban que en cuestión de semanas iban a acabar con eso, ya lleva más de un año. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué falló? 30 segundos. Porque, ¿qué ocurre? En Rusia sí se dieron que las sanciones fueron aplicadas por la comunidad internacional, tanto Europa como Estados Unidos, y han permitido a Zelensky poder tener acceso a información, porque se la han dado cuando se movían las tropas inicialmente por parte de la inteligencia occidental. Entonces, ahí ha habido un bloque de las democracias contra Rusia que ha permitido. En Venezuela no hubo un bloque para aislar a Maduro, igual que como siempre hemos hablado, en Cuba tampoco nunca un bloque para aislar a Cuba cuando en los años 60, porque Europa le dio oxígeno y en Venezuela Europa le dio oxígeno también. Gracias, Antonio. Antonio de la Cruz, integrante del Centro de Pensamiento Estratégico para Estudios Internacionales, porque el mundo está difícil de entender. Un abrazo. Un gran abrazo, Napoleón. Muchas gracias. Hasta luego.